Cris, es un placer para mí que te hayas venido de Granada a Alicante para que grabemos juntas este episodio. Tengo mucha ilusión y sobre todo al público para contarles el ejercicio como tratamiento en la obesidad. Bienvenidas a este nuevo episodio, El Método Cristina Petrati, el espacio donde hablamos de hábitos, salud y bienestar real, sin filtros ni mitos. Hoy quiero que te quedes, porque lo que vamos a tratar no solo te hará reflexionar, sino que puede ser ese pequeño empujón que estabas necesitando para cambiar tu día y tu vida. Ponte cómoda, abre tu mente y acompáñame. Juntas vamos a desarmar creencias, entender tu cuerpo y tu mente y construir un bienestar posible y sostenible. ¿Lista? Vamos allá. Cristina Cádenas es profesora de la Facultad de Ciencias de Deporte de la Universidad de Granada. Ella es investigadora internacionalmente reconocida en el ámbito del ejercicio, de la obesidad, la salud y también con niños y adolescentes. Es coordinadora del grupo de ejercicio del ACEDO de ejercicio físico y obesidad. Bueno, tengo el placer de compartir esta tarde con ella y vamos a hacer como una charla entre amigas donde vamos a contarles por qué debemos dejar de recomendar hacer ejercicio y empezar a prescribir ejercicio. Exactamente. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que yo creo que ambas estábamos deseando que llegara este momento, así que lo hemos conseguido y vamos a por ello, yo creo, ¿no? Sí, allá vamos. ¿Y por qué crees que debemos recomendar, dejar de recomendar y empezar a prescribir ejercicio físico, Cris? Vale, yo creo que vamos a empezar por un concepto básico, ¿no? Al final ¿qué es lo que siempre se ha hecho? Es que siempre acostumbramos a que todo lo que siempre se ha hecho es lo correcto. Exacto. Y siempre que se ha dicho, pues bueno, venga, va, sal a pasear, o come bien, o sé feliz, ¿no? Si nos vamos a diferentes dimensiones. Sí. Pero, y con el ejercicio sal a pasear no es suficiente, ¿no? Igual que comer bien no es suficiente, me tienes que dar unas pautas. Pues lo mismo nos pasa a nosotros, esa prescripción, necesitamos un poco más de información. Yo necesito saber qué dosis tengo, qué frecuencia, qué tipo, qué intensidad, qué duración, etcétera, etcétera. Exacto. Y cuando decimos que eso es algo que es tan ambiguo y sobre todo los pacientes que nosotros vemos que tienen obesidad, queremos empezar a prescribir ejercicio, pero muchas veces ocurre que fisiológicamente esas personas no tienen tolerancia al esfuerzo, pero porque a lo mejor llevan 10 o 15 años de sedentarios o las barreras son, les falta el aire o no se sienten capaces, porque es así como llegan a consulta. No me siento capaz de hacer una sentadilla. Claro, es que ese tipo de personas, esos pacientes con obesidad que nos llegan o que te llegan a consulta, al final tienen baja tolerancia al ejercicio, pero es que al final tú piensas que al final es mayor carga mecánica, mayor estrés, menor capacidad cardiorrespiratoria, que al final lo que hace es que yo no pueda poder hacer el ejercicio o que a los pocos minutos esté ya diciendo no puedo más, pero le pasa a cualquier persona con exceso de peso y sin exceso, cuando estamos tanto tiempo sentados y de forma muy, muy prolongada durante muchos, muchos meses, cuando nos ha pasado seguramente a nosotras también. Exactamente. Que hemos dejado de salir a correr y luego volver a correr, al minuto 1 estás diciendo, pero ¿llevo 5 kilómetros o llevo 100 metros? Exacto, y a veces es más fuerte el bucle mental de que no me creo capaz de hacerlo que tomar acción y decir basta, no me la cuento más y lo hago. Y lo hago y no lo hago perfecto, lo hago poquito a poco, paso a paso. Porque lo que se tienen que llevar como concepto que cada paso y cada movimiento cuenta. Exacto. Que es empezar. ¿Y por qué creemos nosotros sobre todo vos que estás en investigación, que la capacidad cardiorrespiratoria debería ser un signo vital? Pues a mí ese es el mensaje que más me gusta dar. ¿Por qué? Porque nos vamos a Estados Unidos, donde hicieron ese concepto, ¿no? Esa capacidad cardiorrespiratoria como signo clínico vital. Se sabe ya que la evidencia nos dice que es que el tener una buena capacidad cardiorrespiratoria nos previene de muchas enfermedades, incluso de la mortalidad. Exacto. Por eso el hecho de decir es el signo clínico vital. Tenemos que dar ahí. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Pues una de las cosas es la capacidad cardiorrespiratoria. Claro, si normalmente viene mi paciente a consulta y viene subiendo escaleras y llegó y no puede ni hablar,
yo ya puedo tener una idea, mi ojo clínico, ¿no? De que esa persona no puedo prescribirle 20 sentadillas, 5 curls de bíceps. O sea, a veces eso es la sensibilidad de entender que la primera barrera va a ser esa. Entonces es muy interesante saber que ese es el signo vital. Y como es el signo vital, ¿puede el ejercicio que tanto de toda la vida se habló reducir el riesgo cardiovascular antes de perder peso? Hombre, por supuesto, está claro. Es que al final siempre nos regimos, ¿no? La sociedad nos lleva a mirar la báscula y los números, ¿no? Pero sobre todo venga, vamos a empezar a movernos. Al final el ejercicio no solo reducirá el peso en un futuro, pero creo que no es el primer punto de partida en el que tenemos que centrarnos, sino que al final no reduzco solamente la grasa corporal que hay en mi cuerpo, sino mejoro toda esa parte más cardiometabólica o perfil lipídico que nos hace sentir mejor y que nos va a ayudar a estar más sanos. Exacto. Por eso cuando durante mucho tiempo se apuntaba tanto al ejercicio aeróbico, como que esa era la condición cardiovascular. Y ahí se empezaron a mezclar las cosas. Y ahora explotó en redes que hablemos de fuerza, en la perimenopausia, en la menopausia, cuando son chiquitos. Claro. Este es el concepto, ¿no? La fuerza muscular es algo no estético, es un órgano metabólico. Y el músculo hoy es nuestro órgano más importante que tenemos que cuidar. Si secundariamente nos bajamos de peso, obvio nos vamos a sentir mejor, pero que no olvidemos que esa calidad muscular nos va a dar una calidad de vida diferente. Entonces, ¿por qué la fuerza, Cris, es un determinante hoy? Bueno, lo decías al principio, ¿no? El músculo es uno de los órganos, ¿no? Que es principalmente el mayor regulador de glucosa, que al final nos mejora también ese metabolismo y al final también esa funcionalidad. ¿Por qué ahora está tan de moda, ¿no? O por qué en los últimos años está tan de moda, sobre todo en personas adultas, adultos mayores, pero también, ojo, en niños, que también estamos dándole más importancia y prioridad a la fuerza muscular, que ha sido como el actor secundario que va a coger ahora el papel protagonista en la película. Y es principalmente porque estamos viendo que cada vez más toda su capacidad predictiva a nivel de salud, todo lo que podamos decir, cómo se relaciona con la salud futura, etcétera, etcétera, lo estamos viendo en ciencia, lo estamos viendo que es tan igual o no diría que superior todavía, pero igual y mejor combinado que la capacidad cardiorrespiratoria. Exacto, no es ni una cosa ni otra, sino que combinados se potencian y cuanto más nos movamos, mejor vamos a envejecer también. Ese es el punto. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza, claro, hablando de fuerza, nos protege ante cualquier riesgo cardiovascular, ¿no? Y eso, hay que hacer baja fuerza, cuánta fuerza, ahí vendría la prescripción en general. ¿Cómo combinarlo? ¿Qué es lo que dicen hoy las guías y la ciencia de cómo empezar a hacer ejercicio de fuerza? Sí, bueno, vamos a hacer si me permites, dame un minutito antes de cómo vamos a hacerlo, vamos a ver ¿qué es lo que hacemos a día de hoy? Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Hace poco estaba leyendo un documento, un artículo en el que decían, venga, ¿cuánta gente de los adultos en la población mundial cumple las recomendaciones de actividad física? Claro. Ya sabemos que las recomendaciones de actividad física da un tiempo, 30 minutos, para los adultos de la capacidad cardiorrespiratoria que estábamos hablando antes, y el resto, durante 5 días a la semana, vamos a decirle que tenemos que cubrir 150 minutos, por eso 30 minutos a la semana, y luego la fuerza muscular entre 2 y 3 días a la semana, ejercicios con impacto, pero no dice más allá. Y normalmente siempre decimos que se dice, muy optimista desde mi punto de vista, que el 80% de la población cumple esas recomendaciones, porque al final es un cuestionario y la gente suele ser muy optimista y contestar que sí cumple 30 minutos de actividad física moderada vigorosa. Pero cuando preguntaron qué porcentaje era de personas que cumplían esas recomendaciones, pero solo de fuerza, ese porcentaje del 80% bajaba al 20%, que es la realidad. Al final, Cris, si tú te paras a pensar, ¿quién cumple esa recomendación de fuerza? Y la aeróbico, porque consideramos el ir a caminar al supermercado una actividad moderada y vigorosa, y porque, bueno, pues cuando haces un cuestionario, normalmente somos bastante optimistas. Entonces, partiendo de la base que muy poquita gente cumple esas recomendaciones, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se prescribe esa fuerza muscular? ¿Qué ingrediente hay que tener, no? Pues principalmente, y desde mi punto de vista, es coger un buen programa
decir 2 o 3 días a la semana, combinarlo con aeróbico o aislarlo en un día diferente, da igual. Claro. Coges un set de ejercicios entre 8 o 10 ejercicios dependiendo, haces 2 o 3 series y lo vas haciendo durante X repeticiones o durante tiempo. O sea, puedes organizarte. Pues hay gente que le gusta, no, es que a mí me gusta 12 repeticiones, este ejercicio de este grupo muscular de extremidades superiores o extremidades inferiores. Y hay gente que trabaja por segundos, pues 20-30 segundos, pues squats, ¿no? Sentadillas. Pues, y que sea progresivo, ¿no? Por supuesto. Exacto, que empecemos con una dosis mínima y lo vayamos haciendo. Y sacar este mito, porque es un mito. Hay que hacer determinado grupo muscular. Los lunes, miembro superior. Los lunes, claro, eso es para organizar el monitor, toda la sala. Pero la realidad es que es lo mismo. El músculo es un solo órgano de todo el cuerpo, como yo digo, va de la cabeza a los pies. Entonces, la idea es que lo puedas fraccionar mínimamente 3 veces por semana. Sí. Y como... combinándolo con aeróbico. Claro, y como bien has dicho, al final el educador físico deportivo es la persona que te va a ayudar a esa progresión y esa adaptación, porque no hay una receta única, igual que cuando tú estás en clínica. Exacto, no hay una receta única para un paciente, independientemente de cómo venga. Claro, yo creo que es como decís vos, la prescripción debe ser totalmente individualizada. Totalmente. En cada persona, porque cuantas personas hay ejercicios diferentes y hay capacidades respiratorias diferentes, velocidades diferentes, agilidades diferentes. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, que la prescripción es en general, pero cada uno la adapta también a sus tiempos. Y muchas veces también está este mito, ¿pero qué hora lo tengo que hacer? ¿A la mañana, a la noche? Lo tenés que hacer en el tiempo que lo tenés que hacer, 30, 40 minutos al día, pero también va a ser personalizado e individualizado, porque a lo mejor sos una persona que tiene demasiada alteración del cortisol y de otras hormonas, y que si lo haces de noche vas a quedar como encendida, vas a tener insomnio, no vas a poder dormir profundamente. Entonces es un bucle que al final el ejercicio no es la excusa para decir, listo, lo dejo. Es otra barrera más. Claro, exacto. De hecho, hay que planificar. Exactamente, esa estructuración que también nos ayuda, ¿no? en la mente, en la organización, el decir, este es mi tiempo y este tiempo es sagrado, este tiempo no se me ocupa con una cosa más, una cosa menos, que solemos, cuando no lo tenemos estructurado, bueno, tenía pensado ir a correr, pero bueno, venga, va, pues voy a esto, que no estaba en el plan. Exacto. Yo siempre escuchaba a las personas que hablaban de autocuidado en general, no en lo médico, sino que la salud tenía 3 patas: priorizar, delegar y disfrutar. Y el ejercicio es igual. Si yo lo priorizo, delego lo que en ese momento no tengo que hacer y lo voy a disfrutar. Por esa es como la clave para empezar a moverte o a tener actividad física. Total. Porque si me enganché desde el disfrute, puedo seguir repitiendo y la repetición me va a llevar a transformarlo en un hábito y al final eso se va a adherir a mi vida. Lo digo desde ese lugar, ¿no? Que yo soy médico y prescribo ejercicio desde que soy médico, porque siempre entendí que es algo que me hacía muy bien a mí. Después, la ciencia me lo terminó confirmando, pero bueno, es algo que es importante tenerlo. Si yo lo tengo en mente, lo prescribo. Experiencia en primera persona, si al final es así, ¿no? Exacto. Bueno, vamos entonces a la evaluación en consulta y quiero que me cuentes, cuando llega la persona, ¿cómo haces esta evaluación cardiorrespiratoria en la consulta? Cuando tenemos que, hemos hablado de cómo prescribir el ejercicio, que es fundamental, pero antes de prescribir el ejercicio tenemos que saber cómo está esa persona a nivel funcional. Entonces, por eso hacemos esa evaluación en la que, vosotros en consultas, si me decís, mira, pues tengo 5 minutos o 3 minutos para evaluar, ¿qué puedo hacer? Pues una de las cosas que no vas a poder hacer en consulta, pero pueden hacerla perfectamente fuera de consulta, es el test de los 6 minutos. Tal cual. No sé si has escuchado alguna vez hablar del test, Cris, pero es súper conocido. Es súper conocido e inclusive los hacemos y ahí ya tenemos aplicaciones hoy que nos están midiendo los pasos y nos están contando en los metros, pasos, tiempo. Pues ahí las has dado. Al final es contar el número de metros en 6 minutos. Exacto. A ver, científicamente, y si hablamos ya en la parte de la investigación, hay que tener metodológicamente una estructura. Pero al final el objetivo es contar cuántos metros alcanza esa persona a una velocidad que pueda mantenerla durante 6 minutos. Una velocidad no puede correr, es caminar.
y contarle el número de metros. Cuando vuelva de nuevo a consulta te diga, mira, pues Cris, he hecho 600 metros y tengo esta edad, y miras las tablas de referencia y tú sabes categorizarlo si está en un nivel muy bajo, bajo, medio, alto o incluso muy alto. Y Cris, ¿y esas tablas vienen ya desde la adolescencia o esas tablas están hechos estudios desde gente mayor? Hay de todo, hay de todo. Sí. Dependiendo de la población a la que vas y dependiendo del país en el que vas. Pero, por ejemplo, nosotros estamos haciendo trabajos en el que intentamos hacer esa normalización, esos valores de referencia que le llamamos a nivel internacional y mundial. Claro. ¿Cómo es esto? Pues detectando todos los estudios que han evaluado estos tests en diferentes poblaciones y pedirle los datos, X datos, para poder decir, bueno, pues si en España tenían estos datos, en Argentina tenían esos datos, dependiendo del país, al final la población es muy diferente y tenemos que considerar todo. El que sí puedes hacer en consulta, el test de prensión manual, dinamometría manual, como ese dinamómetro que tienes. Muy sencillo, ¿verdad, Cris? Coges el dinamómetro, aprietan fuerte, como digo yo siempre. Fuerte. Brazo extendido, ¿vale? No se pega al cuerpo, no se flexiona el codo y 2-3 segundos ya lo tienes listo. Tienes un valor que te va a dar en kilos y ahí coges unas tablas que hemos hecho hace poquito, muy poquito, hace un año, un estudio con más de 2 millones de personas. Esto es lo que te comentaba, ¿no? Que tú sos parte del proyecto. Exacto. Sí, tengo la oportunidad de colaborar con gente de Australia y de Canadá. En este caso fue el profesor Grant Tonkinson, gran profesional y gran amigo, en el que decidió coger todos los valores de más de 2,5 millones de personas en el mundo y damos valores de referencia desde los 20 años hasta los 100. Nada, creo que es una prueba pero a tener en cuenta, ¿no? Como profesional de la salud para poder prescribir y saber la fuerza del miembro superior. Exacto. ¿Y si tengo que hacerle la prueba de los miembros inferiores? Pues las extremidades inferiores es otro test es uno de los que más me gustan porque creo que es súper dinámico y fácil. ¿Tienes 30 segundos? Sí, ¿verdad? Pues 30 segundos, una silla, bien. Cuidado para que la silla no se vuelque y se tiene que levantar y sentarse en la silla el mayor número de veces y tú lo que haces es contar en esos 30 segundos cuántas veces se levanta y se sienta. Y ya está. Sencillo. O sea que tenemos 3 pruebas muy fáciles de realizar en la consulta de muy poco tiempo, que si no tengo tiempos, le digo a la persona que lo haga en su casa y me traiga el resultado. Esa es buena. Fidedigno, como para que ya arranque a partir de ahí. Digo que es algo muy sencillo, pero tiene que estar en la mente del médico en el momento de la prescripción. Exactamente. Casi que cuando a veces prescribimos es tan importante como prescribir un fármaco. ¿Cuál es el error más frecuente, Cris, cuando un paciente con obesidad empieza a entrenar? Yo creo que el que se sienta que no puede, que esa baja tolerancia que hablábamos antes, ¿no? Esa falta de motivación inicial o incluso vergüenza. Claro, pero esa falta de motivación es real, como decís vos, porque esa tolerancia al ejercicio es muy, muy bajita. Entonces es normal, a mí me pasa hoy que van a la consulta y no pueden agacharse a atarse los cordones. O sea, ya la primera tolerancia ya la podemos ver clínicamente. Exacto. Entonces, hoy es un problema la motivación. Es un problema la motivación. Puede ir derivado del no tener estructurado lo que hablábamos, ¿no? Cómo va a estructurarse cómo tengo que hacerlo y voy a bloquearme este periodo de tiempo. Cuando tú ya lo tienes bloqueado, cuando tú ya vas generando también un círculo a nivel social y un compromiso personal, yo creo. Al final es un compromiso contigo mismo de poder superarte en cada día y de que puedes hacerlo. Es que pueden hacerlo, podemos hacerlo todos. Todos podemos, exacto. Creo que todos podemos movernos, todos podemos hacerlo y empezar mínimamente con micro step, ¿no? Micro pasos y ponerse en movimiento. Eso creo que es la idea. Que esta prescripción de Sedo-Go vino para estructurar y planificar y para ordenar. Pero que el hábito repetido es el que al final me va a llevar a adquirir el hábito saludable siempre. Exacto. Pero tenemos que aprender a prescribirlo. Tanto Cris como yo y David Jiménez Pavón creamos una plataforma con obviamente mucha evidencia científica y mucho estudio por parte de ellos en las 12 universidades. Pero esta plataforma, Cris, que se llama Sedo-Go, que está en Sedo-Go, así como lo buscan en Google, contanos un poco de cuál era el objetivo que teníamos para crear esa plataforma.
Pues yo creo que el objetivo de los tres, y hablo por los tres, tengo la confianza de hacerlo, era cumplir probablemente un sueño, ¿no? Vamos a entrar un poco más en la parte más personal, ¿no? El por qué Sedogo, y era la ambición y la ilusión, mejor dicho, ¿no? Que teníamos tres personas de llevar todo lo que uno lo veía en clínica, otro lo veíamos en investigación, poder unirlo para poder proporcionar una herramienta que pueda ayudar a la gente. Al final, ¿tú te acuerdas el día que terminamos de grabar? Sí. Volvíamos súper cansados, pero súper satisfechos de esa satisfacción personal de poder hacer algo que pueda llegar a la gente que lo necesita de verdad. Exacto, yo creo que es realmente de la ciencia y la experiencia, y eso lo mostraron ustedes cuando llevábamos con la filmación de varias horas, el cansancio y demás, pero que podíamos ponerlo en una página web donde la persona puede prescribir ejercicios de la parte más sencilla o ir avanzando de todo el cuerpo y con los beneficios clínicos que eso significaba, porque a veces cuando sabemos para qué lo hacemos o por qué lo hacemos, es como que confiamos más en el método y nos va llevando a poder también progresar, pero, a ver, como yo siempre digo, esto es el inicio. Exacto. Luego, siempre como un profesional médico prescribe un fármaco y ve las complicaciones, las contraindicaciones y demás, en el ejercicio es igual. Tiene que tener muy presente que tiene que consultar con un profesional para ver cómo sigo en frecuencia, intensidad, en tiempo. Porque esto es como la base, como que si yo ya lo hice, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Esto es igual, creo yo, que cuando corrí muchas maratones, cuando empezás con la primera, que no entendés bien de qué se trata, pero para prepararte, para que no te vaya mal y que la pases bien y la puedas disfrutar, también necesita una planificación. Esto es igual. Sí, es como poder dar un poquito de esa motivación, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? Pues, y sobre todo también ayudaros a vosotros, ¿eh? Yo creo que al final era el reclamo, ¿no? De qué le digo a mi paciente. Exacto. Y por lo menos tener algo para darle. Por supuesto que desde nuestro punto de vista ese algo hay que profesionalizarlo en el sentido de, pues hay que hacer esa evaluación funcional de forma más objetiva, hay que ver cómo hacerlo y hay que ver cómo avanzar, que ahí está la clave. Sedogo te da el aperitivo para poder empezar a trabajar y luego pues ya después cuando ya cojas esa motivación y esa ilusión y ya sepas saber también cómo hacer esos ejercicios, que es muy importante. Exacto, porque justamente lo que te lleva al abandono muchas veces es la improvisación y no tener la planificación. Porque, me dijo que hiciera 20 sentadillas, 2 curls de bíceps y yo ya no sé. Entonces... Y no te acuerdas o no sabes cómo se hace. Es que es muy normal que no sepas cómo se hace. Exactamente, porque no tuvimos en el colegio esa educación de hacer ejercicios de fuerza. Siempre fue el aeróbico, el correr, el deporte, pero en el ejercicio de fuerza no tuvimos esa educación. Pero tampoco haga que esto ayude al abandono. Esto ayuda a que tengas mayor adherencia. Sí, exacto. Ese es el primer paso a la motivación y a la adherencia al ejercicio para seguir más. Exacto. Y Cris, esto lo hicimos para que estos ejercicios los creamos para que los hicieran en la casa con muy pocos materiales y el tema es, bueno, pero ahora yo ya pasé ese escalón y me gusta y lo disfruto y lo paso bien. ¿Puedo llevarlo y lo puedo hacer esto en el gimnasio? Puedes hacerlo en el gimnasio. La idea inicial era pues, que lo pudiéramos hacer en cualquier lugar sin tener que requerir de un material o excesivamente caro, que hay una banda elástica por ahí, pero poco más, o una pesa que puedes coger una botella de agua, una botella de leche o de lo que sea, y es bastante fácil. O sea que el siguiente paso lo necesitamos, ¿no? Necesitamos hacerlo en el gimnasio, puedes hacerlo, puedes meter carga, puedes intentar familiarizarte con alguna de las máquinas, que también es otro reto. Llegas a un gimnasio y no sabes qué hacer. Esa es la clave, ¿no? Y me siento que aquí soy el único que no sabe o la única que no sabe y me siento ya en inferioridad antes de empezar incluso. Exacto, y eso me da vergüenza y la vergüenza me lleva a la culpa la abandono. Esto es algo circunstancial, es una cadena, es un bucle. Exacto. ¿Qué le dirías a una mujer? Sí, porque somos dos mujeres y eso es raro en nuestro ambiente, que hacemos ejercicio y que nos gusta mucho el deporte en sí, que tiene miedo, que no sabe cómo empezar.
que le da vergüenza, que va a su casa y que no sabe si ponerse las zapatillas, cuál tipo de zapatillas. A veces empieza desde ahí, ¿no? Pero es interno el miedo. ¿Qué le dirías? ¿Cómo empezar? Pues mira, si yo tuviera que decirle a ese perfil de persona que es muy común algo y me pudiera escuchar. Sí. Te está escuchando. Exacto, sí, seguro. Que no tenga miedo, que vaya, que al final tenemos que salir un poco de la zona de confort y cuando rompemos esa zona de confort es cuando realmente nos sentimos muy realizados. ¿Que hoy consigo 5 sentadillas en total? Bueno, da igual, no pasa nada. Y es más importante esas 5 sentadillas que nada. Es más importante que el que levanta 40 kilos en cualquier ejercicio. Acordémonos de la salud, del signo vital, de calidad de vida. Y bueno, que el ejercicio hoy nos acompaña en el tratamiento de la obesidad. Es tan importante, como dije antes, como prescribir el fármaco para la obesidad. El ejercicio físico hoy es tu herramienta, incluyendo la fuerza, de salud vital. Y bueno, y no podemos olvidar que si prescribimos el fármaco que disminuye la masa muscular y que nos lleva a tanto descenso de peso, porque esto es algo que yo escucho mucho en consulta, tiene que ir de la mano el primer día del cambio de hábitos, es el ejercicio. Sí, al final es coayudante de... Exactamente. Y nos permite, al final tenemos que integrarlo, ¿no? Es parte de ese tratamiento, de esa dosis, de esa prescripción que tenemos que hacer porque sabemos que ayuda. Y es lo que hablábamos siempre en la ciencia, ¿no? Es una alianza metabólica, la sinergia entre el fármaco y el ejercicio. Sí. Pero bueno, todo lo digo porque estamos acercándonos al Día Mundial de la Obesidad y estamos en ciencia y siempre se está hablando de estos tratamientos de farmacológicos. La verdad, Cris, un placer. Esto cuanto más corto, con mayor calidad, porque así la gente se sigue entusiasmando. Yo ya estuve con pediatras hablando de ejercicio, no, al final la base es la misma, pero nunca habíamos estado hablando de adultos con obesidad. Así que te agradezco muchísimo. Feliz de que estés acá y ojalá no sea el primero y vengan muchos más. No me cabe duda de que no será el único y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir, poder charlar tranquilamente con una amiga y poder informar a la gente realmente de lo que estamos trabajando, que creo que es importante también. Gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarme en este episodio del Método Cristina Petrati. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, compártelo con quien también lo necesite. Y recuerda, los cambios reales no se logran de un día para otro, pero sí empiezan con una decisión. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos trabajando juntas en ese equilibrio entre cuerpo, mente y emociones, que te lleva a una vida plena. Seguime en Instagram, @CrisPetrati, y cuéntame qué fue lo que más te movió hoy, porque tu voz también importa aquí. Hasta la próxima.